La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y los rayos del sol se colaban a través de las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la mesa polvorienta donde descansaba una caja pequeña y antigua. Era una caja que había permanecido cerrada durante años, cubierta por una capa de polvo que parecía guardar secretos imposibles de revelar. Ella, sin embargo, siempre había evitado mirarla directamente. Cada vez que pasaba por la sala, su corazón latía con fuerza, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que jamás había tenido el valor de enfrentar. Esa caja no era solo un objeto. Era un símbolo de lo que pudo ser, de promesas hechas y nunca cumplidas, de recuerdos que dolían tanto que incluso el aire parecía pesado a su alrededor. Había recibido esa caja en un momento de su vida en que creía en los finales felices, cuando pensaba que los sueños podían concretarse con solo desearlos. Pero la vida tenía otros planes. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron años, y la caja quedó en silencio, esperando. Mientras ella se movía por la habitación, su mente viajaba a aquella noche en que él se marchó sin dar explicaciones. Su partida había sido abrupta, inesperada, y la había dejado con un vacío que ningún abrazo podía llenar. Recordaba cada detalle, la forma en que su risa llenaba el espacio, la calidez de su mirada, la sensación de seguridad que desapareció en un instante. La caja, aunque pequeña, contenía todo aquello que no se atrevió a decir, todo aquello que él no había compartido y que ella nunca pudo reclamar. Ese día, algo diferente flotaba en el aire. No podía explicarlo, pero un presentimiento la hizo acercarse a la mesa. Sus dedos temblorosos rozaron la superficie rugosa de la caja. Cada paso que daba hacia ella era un desafío a años de miedo y dolor. Finalmente, se detuvo, respiró hondo y levantó la tapa. El interior estaba impecable, como si el tiempo hubiera decidido perdonar aquel lugar. Allí descansaba un objeto pequeño, brillante, que parecía emitir su propia luz, un anillo. No era cualquier anillo. Era un símbolo de amor no correspondido, de un futuro que ella había imaginado pero nunca vivido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sus recuerdos la envolvían con fuerza. Cada momento compartido con él, cada promesa no cumplida, cada mirada que había significado más de lo que se dijo, regresaba con intensidad. Y entonces lo escuchó. Un sonido familiar, un paso detrás de ella que no había sentido venir. Su corazón se detuvo, su respiración se volvió irregular, y la caja cayó a un segundo plano. Cuando se giró, sus ojos se encontraron con él. No era el mismo hombre que se había marchado años atrás. Ahora era alguien distinto, más seguro, más decidido, pero con la misma mirada que había conquistado su corazón tiempo atrás. «Has esperado demasiado», dijo él con una voz suave, cargada de emoción y arrepentimiento. Ella apenas pudo pronunciar una palabra, paralizada entre la sorpresa y la incredulidad. Todo el dolor, toda la espera, todo el silencio, se concentró en ese momento. La caja ya no importaba. Lo que contenía no era lo esencial. Lo esencial era él, de pie frente a ella, finalmente de regreso. Él dio un paso hacia ella, y cada movimiento parecía detener el tiempo. La tensión que se había acumulado durante años explotó en un silencio cargado de significado. Sin palabras, ella extendió la mano hacia la caja y luego hacia él, como si ambos comprendieran que todo lo perdido podía recuperarse, aunque con cicatrices. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Él permaneció cerca, sin invadir su espacio, pero con una presencia que no podía ignorar. Cada vez que lo veía, recordaba el pasado, pero también imaginaba un futuro que antes parecía imposible. Él había cambiado, eso era evidente, pero la esencia seguía siendo la misma. Ese hombre que podía hacerla reír con solo una mirada, que conocía sus miedos y sus sueños más profundos, que había dejado una marca indeleble en su corazón. Ella pasó horas revisando la caja, observando cada detalle del anillo, cada inscripción, cada pequeño rasguño que narraba historias que no se habían contado. Pero más allá del objeto,
lo que realmente importaba era el hombre que había regresado. Cada conversación con él era un equilibrio entre la cautela y la emoción. Ambos sabían que el pasado no podía borrarse, pero también sabían que había una oportunidad para reconstruir algo que parecía perdido. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, él tomó su mano. No dijo nada al principio. Solo sostuvo su mirada y permitió que el silencio hablara. Finalmente, susurró, «Nunca dejé de pensar en ti. Nunca hubo un día en que no deseara volver a verte». Ella sintió que todo el tiempo de espera y sufrimiento se derrumbaba, reemplazado por una mezcla de alivio y alegría. Las lágrimas brotaron nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una emoción que había esperado durante años. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se convertía en un puente entre el pasado y el presente. Decidieron caminar juntos por los recuerdos, por las calles que habían recorrido antes, por los lugares que habían marcado sus vidas. Cada rincón contaba una historia de amor incompleto, de decisiones apresuradas, de encuentros y despedidas que parecían destinados a enseñarlos a valorar lo que realmente importaba. La caja, aunque todavía presente, comenzó a perder su poder sobre ellos. Ya no era un objeto de dolor, sino un símbolo de esperanza. Cada vez que la veían, recordaban que incluso los años más oscuros podían terminar con un regreso inesperado, con la posibilidad de empezar de nuevo. Y así, mientras el sol se ocultaba y las sombras de la ciudad se alargaban, ella comprendió que algunas cosas están destinadas a suceder cuando menos se esperan. La caja había guardado su secreto durante años, pero ahora, gracias a su regreso, ese secreto podía finalmente transformarse en un nuevo comienzo, lleno de amor, perdón y la promesa de nunca más separarse. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. Ella no podía dejar de pensar en él, en su regreso inesperado y en todo lo que había significado en su vida. Cada recuerdo era un torbellino de emociones. Cada instante que compartieron parecía teñido de un brillo nostálgico. Sin embargo, detrás de la felicidad había una sombra de incertidumbre. ¿Por qué había regresado después de tantos años? ¿Qué había sucedido en su vida mientras ella había esperado? Él, por su parte, no hablaba demasiado. Sus ojos reflejaban una mezcla de remordimiento y determinación. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía, parecía calculado para demostrarle que estaba allí no solo por el pasado, sino por un futuro que ambos podían construir juntos. Sin embargo, su silencio también provocaba preguntas, y la curiosidad de ella se volvió insoportable. Una tarde, mientras organizaban la caja y los recuerdos que había contenido, él finalmente habló. «Hay cosas que nunca te conté porque tenía miedo de perderte si conocías la verdad». Su voz era baja, cargada de una emoción que hacía temblar su corazón. Ella lo miró fijamente, sin pronunciar palabra, esperando que continuara. «Cuando me fui», comenzó él, «no fue porque no te amara. Fue porque necesitaba encontrarme a mí mismo, necesitaba resolver asuntos que me impedían ser el hombre que merecías». Ella sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un golpe de realidad, mezclado con alivio y tristeza. Por fin escuchaba la verdad que había esperado durante tanto tiempo. Le relató cómo había enfrentado dificultades inesperadas, cómo había trabajado incansablemente para alcanzar sus metas y cómo, incluso en los días más oscuros, su pensamiento siempre volvía a ella. Sus historias estaban llenas de detalles que revelaban un amor constante, silencioso pero poderoso. Cada confesión hacía que su corazón latiera más rápido, recordándole que lo que sentía por él nunca había desaparecido. Ella, por su parte, también compartió su dolor, sus miedos y cómo había vivido con la ausencia de alguien que aún amaba profundamente. Entre palabras y lágrimas, ambos comprendieron que el tiempo había dejado cicatrices, pero también había fortalecido su vínculo. La caja, testigo de años de espera, ahora parecía un símbolo de resiliencia y esperanza. La tarde se convirtió en noche, y la ciudad parecía dormida mientras ellos permanecían frente a frente,
rodeados de recuerdos y secretos recién compartidos. La lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, creando un ambiente casi cinematográfico. Cada gota parecía marcar el ritmo de sus corazones, cada sonido era un recordatorio de que estaban juntos otra vez. Él se levantó lentamente y se acercó, con pasos medidos pero llenos de intención. Sus manos temblaban ligeramente al tomarlas de ella, y ella sintió un calor recorrer su cuerpo, como si cada célula de su ser despertara ante su presencia. «Nunca quise irme así», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Ella apenas podía responder, atrapada entre la sorpresa y la felicidad que le invadía el pecho. Él abrió la caja con cuidado, como si cada objeto fuera un testigo de lo que habían perdido y encontrado. Dentro, todo parecía intacto. Cartas, fotografías y recuerdos que hablaban de un amor que el tiempo no había logrado borrar. «Cada cosa aquí tiene un significado», dijo él, tomando una de las cartas y sosteniéndola frente a ella. «Nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando el mundo parecía en contra nuestra». Ella respiró hondo, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Cada palabra de él era un golpe directo al corazón, recordándole que los años de espera habían valido la pena. El tiempo había sido cruel, pero ahora todo parecía encajar de manera perfecta. El pasado, el presente y la posibilidad de un futuro compartido. Se sentaron juntos, revisando cada objeto de la caja, y en cada historia compartida había un hilo de complicidad que los unía más que nunca. La conversación se volvió más íntima, más profunda, como si ambos intentaran reconstruir no solo su relación, sino también la confianza que había sido puesta a prueba durante años. Cada recuerdo provocaba sonrisas y lágrimas, y el ambiente estaba cargado de una mezcla de nostalgia, pasión y esperanza. Finalmente, él se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que parecía contener todos los años perdidos, todas las palabras no dichas y todas las promesas no cumplidas. Fue un beso lento, lleno de significado, que selló un reencuentro más allá del tiempo y la distancia. En ese momento, ambos supieron que el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo que la vida hubiera puesto en su camino. Mientras la noche avanzaba, hablaron sobre el futuro, sobre cómo reconstruir su vida juntos sin dejar que los fantasmas del pasado interfirieran. La caja, antes un símbolo de espera y sufrimiento, ahora era un recordatorio de que el verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la habitación, todo estaba cálido, iluminado por la certeza de que finalmente estaban donde debían estar, juntos. El reloj marcaba la medianoche cuando él finalmente rompió el silencio. «Prometo no volver a irme», dijo, sus ojos reflejando una sinceridad absoluta. Ella, con lágrimas brillando en sus mejillas, asintió y lo abrazó con fuerza, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con el suyo. La historia que parecía haber terminado hacía años, ahora escribía un nuevo capítulo lleno de pasión, compromiso y esperanza. La noche concluyó con ambos sentados frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada, conscientes de que el reencuentro no era solo un final feliz, sino el comienzo de una vida compartida, donde cada día sería una oportunidad para demostrar que el amor verdadero, aunque probado por el tiempo y la distancia, nunca desaparece. El sol se filtraba débilmente entre las cortinas, iluminando los restos de la noche anterior. Tazas de café, cartas abiertas y la caja que ahora parecía contener no solo recuerdos, sino también promesas renovadas. Ella se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad que despertaba lentamente, sintiendo como cada rayo de luz acariciaba su rostro y su corazón al mismo tiempo. El reencuentro de la noche anterior había dejado un rastro imborrable, un recordatorio de que la vida podía ser impredecible, pero también increíblemente hermosa cuando el amor verdadero encontraba su camino. Él apareció en la puerta, con su chaqueta colgada sobre el brazo y una sonrisa que ella no recordaba haber visto antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la hizo respirar con dificultad. «Buenos días», dijo con suavidad, y su voz sonaba como un eco de todo lo que habían perdido y ahora recuperaban.
Ella apenas pudo responder, atrapada entre la emoción y la incredulidad de que finalmente estaba frente a él nuevamente. Comenzaron a caminar por la ciudad, entre calles que habían conocido juntos en otro tiempo, recordando viejos lugares y reviviendo momentos que parecían suspendidos en el tiempo. Cada paso era una oportunidad para reavivar la conexión que nunca se había roto realmente, a pesar de la distancia y los años. Pasaron por el parque donde solían pasear, por la cafetería donde compartieron sus primeros secretos, y cada recuerdo provocaba sonrisas, suspiros, y a veces, lágrimas contenidas. La conversación se volvió más profunda a medida que avanzaba la mañana. Él confesó los miedos que lo habían mantenido alejado, las decisiones equivocadas y las oportunidades perdidas que lamentaba cada día. Ella escuchaba, sintiendo como cada palabra atravesaba su corazón, recordándole que el amor verdadero también requiere valentía y honestidad. «Nunca dejé de amarte», dijo finalmente, con un peso en la voz que hacía temblar el aire a su alrededor. Ella respondió con un suspiro, dejando que la emoción la invadiera y derramara las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. A medida que el día avanzaba, decidieron enfrentar juntos los obstáculos que el destino les había puesto. Desde malentendidos familiares hasta decisiones profesionales que podrían separarlos nuevamente, cada conversación se convirtió en un paso hacia la reconstrucción de su vida compartida. La caja de recuerdos, antes un símbolo de espera y dolor, ahora era un ancla que los mantenía unidos, un recordatorio tangible de que habían sobrevivido a la distancia, al tiempo y a sus propias dudas. Por la tarde, llegaron al viejo muelle donde solían encontrarse antes de que todo cambiara. El viento del río jugaba con su cabello y las olas reflejaban un cielo que parecía dispuesto a perdonarles todos los errores pasados. Él la tomó de la mano y la miró con intensidad. «Quiero que empecemos de nuevo», dijo, y ella sintió que cada palabra era un latido directo a su corazón. No había prisa, no había promesas vacías, solo un compromiso sincero de reconstruir lo que el tiempo había intentado destruir. La noche llegó y con ella la certeza de que sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas. Cenaron juntos en un restaurante frente al río, hablando de sueños, de planes y de futuros posibles. Cada risa, cada gesto, cada mirada cargada de significado reforzaba la sensación de que este reencuentro no era casual, sino un destino que ambos habían esperado sin saberlo. Antes de despedirse, él le entregó un pequeño sobre. Dentro había una carta que explicaba no solo sus sentimientos, sino también sus planes para asegurarse de que nada volviera a separarlos. «Esto es solo el comienzo», dijo, y ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, asintió. La ciudad a su alrededor parecía menos fría, menos indiferente. Ahora estaba llena de posibilidades, de momentos por vivir y de un amor que había superado todas las pruebas del destino. Con el corazón lleno de esperanza y emoción, ambos se retiraron a sus casas, sabiendo que aunque el camino no sería fácil, ahora estaban juntos, dispuestos a enfrentar cada desafío con la certeza de que el amor verdadero no conoce límites ni tiempo. La mañana siguiente despertó con un aire distinto. La ciudad seguía igual, con sus ruidos cotidianos, el tráfico y los vendedores ambulantes, pero para ella todo parecía transformado. Cada sonido, cada luz, cada paso resonaba con la presencia de él, aunque aún no se hubieran visto desde la noche anterior. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. El reencuentro había abierto una puerta que ya no podía cerrar, y cada pensamiento volvía inevitablemente a él. Ella decidió visitar la cafetería donde solían pasar horas juntos, un lugar cargado de recuerdos, de risas compartidas y conversaciones profundas. Al entrar, el aroma del café recién hecho la envolvió como un abrazo familiar, y allí, sentado en su mesa habitual, estaba él. Su mirada se encontró con la suya, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No hicieron falta palabras. La conexión que habían recuperado la noche anterior hablaba más fuerte que cualquier frase. Se sentaron frente a frente, dejando que los silencios fueran tan significativos como las palabras. Él comenzó a relatar los días que habían pasado separados,
las decisiones difíciles, los viajes que había emprendido solo para asegurarse de que su regreso sería perfecto. Cada historia, cada detalle, la hacía sentir más cerca de él, más segura de que este encuentro no era una coincidencia sino una consecuencia de todo lo que habían vivido juntos. El tiempo pasó rápido, pero cada momento estaba cargado de significado. Compartieron recuerdos, rieron de los errores pasados y lloraron por las oportunidades perdidas. La conversación se tornó más íntima, más vulnerable, y ella se dio cuenta de que nunca había dejado de amarlo, aunque durante años había intentado convencerse de lo contrario. Él, a su vez, reveló secretos de su corazón que nunca había compartido con nadie, mostrando una parte de sí que solo ella podía comprender. A media tarde, decidieron caminar por el parque cercano, donde los árboles comenzaban a mostrar los primeros tonos dorados del otoño. Cada hoja que caía parecía susurrar historias del pasado, del tiempo que habían estado separados y del amor que había permanecido intacto. Se detuvieron en el puente donde solían encontrarse años atrás, y él tomó sus manos, mirándola con intensidad. «He esperado este momento toda mi vida», dijo, y ella sintió que sus palabras eran más que una declaración, eran una promesa. El cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa, reflejando en el agua del río un cuadro que parecía hecho a medida para ellos. Él sacó de su chaqueta un pequeño paquete, un anillo, sencillo pero lleno de significado. «Nunca pensé que tendría otra oportunidad para hacerlo bien», dijo, colocándoselo suavemente en el dedo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras aceptaba el gesto, sintiendo que todo el sufrimiento y la espera habían valido la pena. Decidieron que aquel día sería solo el primero de muchos. Caminaron de la mano, hablando de planes, de viajes, de la posibilidad de construir una vida juntos nuevamente. Cada paso los acercaba más, y cada mirada confirmaba que el amor verdadero no solo resistía el tiempo, sino que se fortalecía con él. Cuando la noche cayó, cenaron en un pequeño restaurante con vista al río, iluminado por luces cálidas que parecían reflejar la calidez que ahora llenaba sus corazones. Cada gesto, cada palabra, cada risa reforzaba la certeza de que habían encontrado el camino correcto. Ella comprendió que, aunque la vida podía ser impredecible y cruel a veces, siempre había espacio para segundas oportunidades. Al despedirse, se prometieron no dejar pasar ni un solo día sin recordarse lo que sentían. Él la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle toda su seguridad y amor, y ella, apoyando su cabeza en su pecho, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, a su lado. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde su ventana, ella pensó en la caja que había guardado durante tanto tiempo. No era solo un contenedor de recuerdos, era un símbolo de esperanza, paciencia y amor que había sobrevivido a todo. Y ahora, finalmente, estaba lista para abrir su corazón por completo, dejando que el amor que siempre había estado allí, floreciera y los guiara hacia un futuro lleno de promesas, felicidad y pasión compartida. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, mientras ella permanecía sentada frente a la caja cerrada, sintiendo un nudo en el pecho que la obligaba a respirar lentamente. 10 años habían pasado desde que él desapareció sin dejar rastro, y aquella caja permanecía intacta, como un relicario de un amor que no se había atrevido a cerrar. Cada borde de terciopelo gastado, cada centímetro de su superficie, parecía susurrarle recuerdos que la hacían temblar. Sus manos temblorosas rozaron el cierre dorado, y por un instante, la duda la paralizó. ¿Y si abrirla significaba enfrentar una verdad que no estaba preparada para soportar? Afuera, el viento jugaba con las cortinas, produciendo un murmullo que parecía imitar los latidos acelerados de su corazón. Ella recordó aquella noche lluviosa en la que él le prometió que regresaría, que todo lo perdido sería recuperado, y luego, silencio. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y la espera había moldeado su vida con un vacío que ni el tiempo pudo llenar. Sin embargo, la sensación de que algo cambiaría esa tarde le dio un valor inesperado. Con un suspiro profundo,
levantó el cierre y lo abrió. Dentro encontró cartas cuidadosamente dobladas, fotografías amarillentas por el tiempo, y un sobre más pequeño, sellado con cera roja. Su corazón se aceleró mientras tomaba el sobre, sintiendo el calor de sus manos mezclarse con la humedad de la tarde. Lo rompió lentamente y desplegó la carta, reconociendo la caligrafía inconfundible que la había acompañado en sus sueños más secretos. Cada palabra estaba cargada de emoción, disculpas sinceras, promesas incumplidas y confesiones que la hicieron llorar sin control. Nunca dejé de amarte, decía la carta. Cada día lejos de ti fue un tormento, y ahora regreso, no solo para explicarte, sino para recuperar lo que es tuyo, nuestro amor. En ese instante, el timbre de la puerta la sobresaltó. No era solo la voz de alguien que llamaba, era la certeza de que él estaba allí, parado frente a ella después de tantos años. Sus ojos se encontraron con la silueta que reconocería en cualquier lugar, y el tiempo pareció detenerse. Los años no habían borrado nada. Al contrario, la intensidad de su mirada había crecido, cargada de arrepentimiento y un deseo imposible de ocultar. No hubo palabras al principio, solo un silencio que hablaba más que cualquier declaración de amor. Ella se levantó lentamente, sosteniendo la caja, y caminó hacia él, cada paso acompañado por la mezcla de miedo y esperanza que solo los que han amado profundamente pueden entender. Él extendió la mano, y cuando sus dedos se entrelazaron, una corriente eléctrica recorrió ambos cuerpos, como si todo el tiempo de separación nunca hubiera existido. Te he esperado cada día, dijo él con voz temblorosa, cargada de emoción. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras sentía que su corazón, tan dividido durante tantos años, finalmente comenzaba a latir completo de nuevo. La caja permaneció olvidada entre sus manos, un testigo silencioso de un amor que había sobrevivido a todo. La noche había caído por completo, y la ciudad brillaba a lo lejos con luces que reflejaban un mundo que parecía ajeno a su pequeño reencuentro. Ellos permanecieron allí, frente a frente, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Los recuerdos de la infancia de su amor, de los momentos robados a la rutina y a la vida, se mezclaban con la claridad del presente, creando un espacio donde solo existían ellos dos. Nunca pensé que volverías, murmuró ella, apenas audible, con la voz rota por la emoción. Él la miró con ternura infinita, acariciando su mejilla con la suavidad de alguien que teme romper el milagro que sostenía entre sus manos. Regresé porque no podía vivir sin ti, respondió él. No importa lo que pasara, no importan los años ni la distancia. Todo lo que quiero es estar contigo ahora. Sus palabras, llenas de sinceridad, hicieron que ella recordara cada promesa que alguna vez compartieron, cada mirada cómplice, cada beso robado. Por fin, después de tanto tiempo, el destino parecía ceder ante su amor. Las lágrimas continuaban cayendo, pero esta vez mezcladas con sonrisas, y cada una representaba la liberación de un dolor que había durado demasiado. Se sentaron juntos, la caja abierta entre ellos, explorando cada carta, cada fotografía, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Descubrieron secretos, confesiones que solo el tiempo podía revelar, y en cada palabra se fortalecía la certeza de que su amor era invencible. Él le contó sus años de lucha, los sacrificios que hizo para regresar, y ella compartió cómo había sobrevivido sin él, cómo había aprendido a ser fuerte, pero siempre con un vacío en su corazón. Mientras hablaban, la noche se volvió más silenciosa, casi mágica, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración para no interrumpir su reencuentro. Finalmente, él tomó la caja y la cerró suavemente. Esto nos recuerda lo que hemos perdido, pero también lo que hemos encontrado de nuevo, dijo con voz firme, mirándola a los ojos. Ella asintió, comprendiendo que aquel pasado que tanto la había atormentado ahora servía para construir un futuro más sólido y lleno de amor. Antes de despedirse, caminaron hacia la ventana y miraron la ciudad iluminada.
Cada luz parecía un recordatorio de todas las posibilidades que aún les esperaban. Y mientras el viento nocturno acariciaba sus rostros, se prometieron no volver a separarse. La espera había terminado, y con ello, la certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a los años más oscuros. Sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, y una sonrisa que los unía más allá de cualquier tiempo o distancia sellaron la historia que la caja guardaba durante tanto tiempo. Con un último abrazo, entendieron que cada lágrima, cada espera y cada sacrificio había valido la pena. El amor había regresado, más fuerte, más puro y más real que nunca. La caja ya no era un símbolo de dolor, sino de esperanza cumplida, y ellos, finalmente juntos, podían mirar hacia adelante con la certeza de que su historia continuaría, ahora sin secretos ni despedidas.